Saludos y bendiciones a todos mis amados hermanos en este maravilloso día, un día más que nos regala nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, a cada uno del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, y a todos los amigos y amigas también que van a ver o van a escuchar esta transmisión a través de esta plataforma de Facebook. Pues me es grato y agradable, con gusto, con alegría, con amor de Dios, compartirles una parte. Vamos a estudiar una porción de la Escritura para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que sea edificación, que le sea de bendición, que le sea de una ayuda espiritual, alimento espiritual, que es la palabra. Y a través de la palabra seamos corregidos, enderezados al camino del Señor. A través de los tiempos venimos escuchando la palabra del Señor diferente a lo que estamos escuchando hoy. Hoy estamos escuchando muchas palabras o muchas profecías bíblicas y no bíblicas también. Pero ¿qué haremos? La palabra misma nos enseña en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que no debemos de movernos tan fácilmente nuestro modo de pensar, sea por espíritu, por palabra, por ángel, o como la carta, como la misma carta, y que no tengamos miedos, que no estemos turbados. Pero muchas veces, por carecer de conocimiento de la palabra, muchos se obstaculizan, se amedrentan al escuchar unas palabras mal interpretadas a veces que dan el hombre aquí en la tierra. Pues vamos a prepararnos, pero mediante la palabra, porque lo importante es ver cómo está nuestra vida con el Señor, o cómo nos estamos preparando. ¿Cómo te preparas tú para el encuentro con el Señor? ¿Cómo te preparas para enfrentar lo que se avecina? ¿Cómo te preparas para enfrentar, para pasar la prueba que viene sobre el mundo, sobre la tierra, o sobre el mundo entero, como dice la palabra? ¿Cómo te preparas tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás alistando? ¿Qué estás haciendo para poder enfrentar lo que se avecina o lo que viene a través de las profecías bíblicas y no bíblicas también?
Porque muchas cosas están profetizadas. Está profetizado de guerras, de rumores de guerra, de enfermedades, de hambres, de persecuciones, de muchas cosas. Que será prohibida la Biblia, será prohibido el Evangelio. Muchas cosas vienen. Pero ¿cómo te estás preparando? Esa es la intención de este mensaje. Como puse el encabezado del video. ¿Estás preparado para ser probado por los leones? Ya te estarás dando cuenta de quién estoy hablando. Porque hubo un ser humano llamado Daniel que fue pasado por los fosos de los leones. Gloria a Dios. Pues sin más que decir, una pequeña introducción, pues vamos a la recopilación de la palabra. En el libro de Daniel capítulo 6, ahí vemos una panorama histórica, bíblicamente hablando, del suceso de cómo Daniel fue probado por el mismo rey. Gloria al Señor. El libro de Daniel capítulo 6, en el versículo 1 dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice verso 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernase en todo el reino. Verso 2, y sobre ellos 3 gobernadores, en los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diese cuenta para que el rey no fuese perjudicado. 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Ahí está la clave. ¿Qué había en Daniel? Un espíritu superior. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tenemos el espíritu superior? ¿Quién es el espíritu superior? La conexión con Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Pero ciertamente lo tenemos, porque muchos dicen teniendo el Espíritu Santo y no lo tienen. Muchos dicen que conocen el Espíritu Santo, pero no lo conocen. Porque hay hombres de Dios hoy en día que lo tiene de conocimiento nada más y no lo tiene el Espíritu Santo completo. Porque una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es tenerlo de conocimiento. Hay que ver en esos aspectos. Gloria a Cristo. Muchos afirman conocer o tener el Espíritu Santo, pero no lo tienen. Entonces aquí vemos una clave esencial primeramente en Daniel. En Daniel estaba el espíritu superior con Daniel. Pero era necesario saber, era necesario para el rey saber si Daniel verdaderamente tenía el espíritu superior en Daniel o no. Y eso es lo que vamos a enfrentar nosotros como cristianos de aquí en adelante. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo no sé en qué forma, pero viene una prueba sobre la tierra para los moradores, para los cristianos serán probados y muchos ya se están probando, muchos se están viendo ya en algunos casos en diferentes lugares de la tierra. Muchos ya son torturados, muchos ya son perseguidos, muchos ya son, no sé qué tantas cosas le haya acontecido al pueblo cristiano. Pero ¿cómo estamos nosotros los que no hemos enfrentado una prueba, una lucha?
Porque no es una prueba, no es una lucha bíblica. Si tú te estás pasando enfermedad, si estás pasando cosas mínimas en las iglesias, porque hoy en día muchos de los cristianos, cosas insignificantes muchas veces que hay en la iglesia, ves en los pastores, dejan la iglesia, dejan la fe de Cristo, ya no le sirven a Dios, no porque le pasó esto, pues no porque le dijeron esto, pero eso no es lo que viene sobre la tierra a través de la Escritura. Porque viene una prueba especial para el pueblo de Cristo, para el pueblo cristiano, para ser probado. Pues estamos viendo la Escritura, yo no lo estoy inventando eso. Entonces Daniel, el rey sabía, o todos estaban enterados en que Daniel había un espíritu superior en Daniel. Pero muchos querían saber, el mismo enemigo, los reyes, sus compañeros, porque eran hombres sabios que se juntaban con Daniel en aquel tiempo, en el reino del rey sobre la tierra. Pero es que Daniel tenía un secreto, tenía un comunión con Dios. Daniel caminaba con Dios. Daniel estaba con Dios. Daniel era obediente a Dios. Daniel exaltaba a Dios. Daniel servía a Dios. Daniel oraba a Dios. Daniel era todo su vida para con Dios. Pero tenía el Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Entonces va esto para los muchos que dicen hoy en día, porque muchos son falsos cristianos, porque muchos son falsos profetas, porque muchos tienen el espíritu falso, porque muchos no es verdad lo que dicen. Muchos dicen, es que Dios me habló de esta manera, no es que Dios me dijo esto, pero son inventos suyos. No es Dios hablando en ellos. Y ese es el problema que ha sido aumentado en el cristianismo. Pero viene una prueba. Yo no te estoy impidiendo. Yo no te estoy impidiendo si tú profetizas. Si tú dices que Dios te está hablando, qué bueno, gloria a Dios. Pero ten en cuenta, viene una prueba. Porque no mucho tiempo en que nosotros vamos a ser probados. No falta mucho tiempo. El habitante o el morador de la tierra será probado. Está escrito. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 10. Ahorita vamos a leer ese pasaje. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Hijo de Dios, hija de Dios. Tú que llevas la sangre de Cristo. Tú que llevas el Espíritu mismo de Cristo. ¿Cómo estás para con el Señor? Entonces, cuando inventaron algo para probar a Daniel, entonces también ya están inventando algo, o ya inventaron, ya está concretado por la misma ley. Viene algo sobre la tierra. Hemos escuchado muchas cosas en las redes sociales. Viene contra el cristianismo. Viene contra la ley de Dios, contra la verdad. Pero tengamos cuidado.
y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces el rey, al saber, al enterarse, al detectar que Daniel había un espíritu de poder en Daniel, entonces lo pone como superior a todos los gobernadores del reino de Darío. Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahí está otro secreto. Daniel tenía el Espíritu Santo, tenía el espíritu de poder, el espíritu superior. Una clave. 2. Daniel era fiel a Dios. Era fiel en todo. Era fiel en sus superiores, en donde trabajaba. Era fiel con el rey. Era fiel con todos. O sea, Daniel no mentía, no hacía nada indebido, no tocaba cosas de los demás, no miraba a las mujeres de su prójimo, no hacía cosas indebidas. Entonces Daniel era fiel. Vamos por 3 claves, por 2 claves. Entonces Daniel tenía el Espíritu Santo, 1. 2. Daniel era fiel. Entonces buscaba ocasión sus compañeros cómo acusarlo. Entonces, ¿por qué querían acusar a Daniel? Por envidia, por egoísmo, por arrogancia, por avaricia, pero mayormente por envidia. Entonces, si tú me dijeras hoy, entonces, ¿de qué debo temer si no he hecho mal a nadie? Si es cierto, tal vez no estés haciendo nada mal a nadie. Pero el enemigo, el primer enemigo es el diablo. El diablo no quiere que el pueblo de Dios se salve, sino que sean perdidos. El deseo del enemigo, dice en Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Entonces son 3 planes del diablo. No te confundas, ni te conformes. No digas que tú no tienes enemigo. Aunque tú no haces mal a nadie, aunque tú no tienes enemigos carnales, no tienes enemigos, ni tus vecinos, ni tus familiares, nadie tienes enemistad con ellos. Pero tienes el primer enemigo, que es el diablo. El diablo tiene 3 planes para con Dios, contra su pueblo, contra la iglesia de Cristo. El plan del diablo es hurtar, matar y destruir. 3 planes. Entonces debes tener en cuenta esa enemistad. Esa enemistad que tiene Dios, el diablo contra Dios. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios, tú eres imagen y semejanza de Dios, entonces el primero que se levanta contra ti es el diablo. Entonces, si tú no tienes conocimiento de la palabra,
entonces carece de conocimiento y no sabe quién es tu enemigo. Estás conforme, andas conforme. Tú dices, yo no he hecho mal a nadie, yo no hago mal a nadie, yo no le digo mal a nadie, sino que yo vivo mi vida, tranquilo. Pero no estás enterado de que tu primer enemigo es el diablo. Es el diablo. Entonces debes tener en cuenta eso. Entonces, cuando hace una trama, cuando forman algo, construye los enemigos de Daniel, entonces surge enemistad contra Daniel. Pero ¿quiénes fueron sus enemigos? Sus compañeros de trabajo, los mismos sátrapas, los mismos gobernadores que gobernaban en el mismo equipo de Daniel. Entonces, tú podrás decir, pero ¿cómo puede ser mi hermano mi enemigo? Claro que sí. Debes tener en cuenta en eso. Debes tener en cuenta, tienes que ser visualizado, tienes que despertar la visualización en tu cerebro, en tus pensamientos, en la mente. No debes de conformarte, no debes de confiar a nadie, como dice la Escritura, porque muchas veces perdemos la confianza a Dios. Y mejor confiamos en el hombre. Pero es al revés. Es mejor desconfiar en el hombre y confiar en Dios. Porque Dios es el que no falla. Dios es el que se mantiene fiel. Dios es el que te respalda en todo momento. Entonces ahí vemos la lealtad de Daniel para con el Señor. Entonces Daniel tenía el Espíritu Santo, pero Daniel era fiel, era leal, mantenía la lealtad de Daniel hacia Dios. Daniel procuraba ser fiel a Dios y fiel a los que ahí mismo trabajaban en su trabajo. Entonces, ahí vamos por dos cualidades importantes, esenciales. Las claves del triunfo, las claves de victoria. Porque Daniel obtuvo la victoria. Entonces, cuando sus enemigos, sus mismos compañeros, empezaron a armar o a fabricar o a construir una trampa a Daniel para acusarlo, no podían, porque no hallaba ninguna cosa mala de Daniel. Daniel no robaba, Daniel no mentía, Daniel no se metía con nadie, Daniel no hacía cosas indebidas, aún entre los incrédulos, porque esos enemigos que se levantaron contra Daniel eran incrédulos, porque Daniel solamente él era el creyente, el cristiano, porque los demás no eran cristianos. Gloria al Señor. Ahí van muchos estudios, muchas enseñanzas. A ver, tú mi amigo, mi amiga, tú mi hermano, mi hermana, ¿cómo te portas tú entre los que no son cristianos? ¿Mientes? ¿Juegas? ¿Qué haces? Ese es el punto el que estamos estudiando hoy. ¿Cómo te estás preparando? Porque no falta mucho en que tú seas probado, como Daniel. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna,
para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, cuando no hayan ninguna cosa mala en Daniel, entonces se mete con Dios. Ahí se metieron el terreno peligroso. Pero Daniel también tenía que pasar por cierto proceso. Gloria a Cristo. Verso 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y los confirmes que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces ahí construye una trama contra Dios, contra Daniel. Entonces, al decir contra Dios, si tú estás bien con Dios, si tú estás bien con el Señor, se levante contra ti, no se levanta contra ti, se levanta contra Dios. Entonces, la única opción para el pueblo de Dios es estar bien con el Señor, ser obediente. Hay que corregirse, hay que dejar de hacer lo malo, hay que estar listo, preparado, porque la obediencia a Dios lleva la victoria y llevando la victoria nos llevará a la eternidad, que es la vida eterna. Pues vamos, cuando ya forman, edictan esa ley, era una orden, los que edictan esos gobernadores. Entonces le piden al rey que el rey lo confirme y lo selle. Que un mes, 30 días, que nadie podía hacer oración a Dios o hombre alguno. Y el hombre que lo vieran en aquel tiempo de Daniel, que lo vieran haciendo peticiones hacia Dios, una oración, queriendo decir, entonces fueran echados al foso de los leones. Entonces Daniel se enteró de aquella ley que los sátrapas o gobernadores que se hicieron enemigos de Daniel, porque vieron que Daniel tenía el espíritu superior, vieron que Daniel era fiel para con Dios, era fiel para con todos. Entonces arman esa trama o esa trampa le quería tender para acabar con Daniel o para saber si Daniel verdaderamente tenía el Espíritu Santo o no lo tenía. Entonces, cuando Daniel se entera de ese asunto o de ese edicto, que el rey lo confirma, hecho por los sátrapas menores del rey, compañeros de Daniel, entonces Daniel no se preocupa. Daniel no se preocupa de eso, sino que al contrario, Daniel no se amedrenta, ni se turba, ni nada. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo, Daniel. Porque Daniel sabía que era fiel para con Dios. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando el edicto confirma el rey, entonces todos los demás, los que no eran cristianos, ahí estaban temblando de miedo. Porque si lo veían haciendo peticiones, oraciones, o leyendo la escritura, pues tenía que pasar al foso de los leones. Gloria al Señor. Pero ¿qué nos dice más la escritura? Verso 8 dice: ahora, oh rey, confirma el dicho, el edicto, y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel? Al enterarse el edicto que había firmado el rey, había confirmado el rey, el que lo viera, el que lo cachara haciendo oraciones, haciendo peticiones a su Dios en el transcurso de ese mes, ¿qué hizo Daniel? Daniel hizo lo contrario del edicto. Daniel se arrodilló en vez de cerrar la ventana que daba a Jerusalén. Al contrario, lo dejó abierto, bien abierto, para que mejor lo vieran, orando. ¿Pero por qué hizo eso Daniel? Porque tenía el Espíritu Santo. Porque Daniel sabía que tenía el Espíritu Santo. Daniel confiaba en Dios porque tenía el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo guiaba. Entonces, hoy en día, vemos tantos peligros, tantas cosas que se avecinan, que están siendo anunciadas por las redes sociales, por las noticias, por X medios. Pero tú que eres cristiano, tú que eres cristiana, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo como Daniel? Pero déjame decirte, muchos dicen, o muchos hacen, no quieren dejar el pecado, no quieren corregirse, no quieren dejar el mundo, sino que toman la máscara de la oración, se van a orar, van a la iglesia con la máscara, pero enmascarado no va a funcionar. ¿Por qué digo máscara? Digo máscara porque muchos hermanos, dizquen hermanos, van a la iglesia, pero también van a las fiestas paganas, las fiestas idólatras, o están en su pecado, están en la fornicación, en el adulterio, están haciendo cosas mundanas, van al templo, se arrodillan, oran, como que queriendo protegerse de lo que viene. Pero así no va a funcionar. Porque no, si Daniel hubiera hecho así, Daniel se andaba tomando con los otros gobernadores, Daniel andaba robando, Daniel andaba adulterando, fornicando. Entonces, cuando fue echado a los fosos de los leones, ¿qué le habría pasado? Lo había devorado los leones. ¿Pero por qué Daniel no fue devorado? Vamos a la escritura. Ya vimos
que Daniel hizo lo contrario del edicto del rey. Entonces él se arrodillaba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Nada cambió Daniel. Al contrario, oraba más intensamente. Oraba más a Dios, porque sabía que ya había enemigos detrás de él. Daniel procuraba ser más fiel a Dios. Procuraba ser más obediente a Dios, más temeroso a Dios. Aumentaba más a la obediencia de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Tú, mi hermano, mi hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en tu pecado? ¿Estás gusto a tu pecado? Pues déjame decirte que no vas a pasar por la prueba que viene sobre la tierra. Porque tarde que temprano, todo cristiano será probado. Los que estén vivos cuando venga esa prueba. Pero no falta mucho, porque ya estamos viendo muchas señales proféticos a través de la Escritura que se está cumpliendo. Pero no es para amedrentarnos. Como he dicho siempre en las redes sociales, predicando, transmitiendo esas transmisiones de la palabra del Señor, no es para que te amedrentes. No es para que tú tengas miedo, para que tú hagas no sé qué cosas, sino que al contrario es que nos tenemos que prepararnos. Tenemos que alistarnos. Si sabemos que estamos en pecado, hay que dejar ese pecado. Si sabemos que estamos haciendo mal algunas cosas malas, hay que dejar esas cosas malas. Hay que actuar, hay que accionar, movernos. Es como cuando nos damos cuenta que nuestra vestimenta o nuestra ropa se ensucia. ¿Qué hacemos? Rápidamente lo cambiamos. Y cuando ya lo cambiamos, ¿qué hacemos? Lo lavamos. ¿Para qué? Para que se vea limpio. Entonces eso es lo que hay que hacer nuestra vida espiritual para con Dios. Porque si llevamos sucio nuestra vestimenta espiritual para con el Señor, no vamos a entrar. Porque el Señor quiere que nos limpiemos de toda maldad. Limpiémonos de toda inmundicia, dice la palabra. Gloria al Señor. Entonces, 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. Ahí está. Fueron luego ante el rey y le hablaron, y el edicto real: no has confirmado, edicto, que cualquier que en el espacio de 30 días pida cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respetan a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Amén. 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.
Entonces el rey sabía también, creía que Daniel lo iba a liberar. Gloria a Cristo. Verso 47. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, el cual selló al rey con su anillo, con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunos, ni instrumento de música fueron traídos delante del rey, y se le fue el sueño. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Verso 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo de Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aleluya. Entonces, cuando ya se dan cuenta los demás sátrapas enemigos del Daniel, entonces van con el rey, y los sátrapas le comentan al rey lo que Daniel estaba haciendo, quebrantando el edicto que el rey había confirmado, porque una ley de aquellos tiempos, de la ley de Media y de Persia, no podía ser abrogada. Entonces el rey sabía que Daniel era inocente, porque el rey trató de librar a Daniel de los leones, pero no pudo. ¿Por qué? Porque no podía abrogar aquella ley en aquel tiempo. Entonces no tuvo más remedio que el rey mandase a que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Entonces, haciendo esto, el rey se va, se acuesta, no come, no come nada, sino que se acuesta en ayuno. Entonces no duerme toda la noche, porque pensando en Daniel, porque sabía que Daniel era siervo de Dios. El rey sabía que tenía el espíritu de Dios a Daniel, y sabía que ese Dios que servía a Daniel, que obedecía a Daniel, lo podía librar. Entonces, al amanecer, en el segundo día, entonces el rey se levanta de mañana, con voz triste, llama a donde está el foso de los leones, le habla a Daniel con voz triste y le dice: Daniel, siervo del Altísimo, ¿te ha podido librar el Dios a que continuamente sirves? ¿Qué recibe el rey al decir esas palabras? Entonces, verso 21 dice: entonces habla Daniel, y ahí se asombra y se maravilla el rey. ¿Qué dice Daniel? Entonces Daniel respondió el rey: oh rey, vive para siempre. 22, ahí confirma Daniel que Dios estaba con él. Entonces Daniel dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aleluya. ¿Pero tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mi amado? ¿Qué estás haciendo, mi amada? Con todo el amor de Cristo te lo digo. Con todo el amor de Dios. El Señor ha tocado mi corazón transmitirte esta palabra. Si tú que estás mal con el Señor, si tú sabes que estás en un pecado, te recomendaría, por el amor de Dios, deja ese mal, apártate de ese mal, déjalo,
vale la pena dejarlo, porque te va a ser recompensado de la vida eterna. Te va a ser recompensado del respaldo de Dios, como Daniel. Daniel fue gobernador. Supongo que había muchas cosas en el reino del rey Darío. Supongo que había dinero. Había muchas cosas en el palacio. Y supongo que, en mi pensar, supongo que Daniel tuvo oportunidad de robar. Tuvo oportunidad de tomar algo anatema en el palacio. Tal vez tuvo la oferta de mujeres en el palacio, de cosas mundanas, tal vez de vino, de licor, no sé qué cosas. Pero Daniel nunca tocó eso, por el más mínimo idea. Daniel se mantenía fiel para con toda la provincia aquella. Daniel se mantenía fiel para con el rey, para con los sátrapas, sus compañeros. Se mantenía fiel con sus enemigos. Se mantenía fiel con todos. Nunca hizo nada malo en que los pudieran acusar. Y esa fidelidad de Daniel, ese temor de Dios de Daniel, esa obediencia, esa petición, esas oraciones que Daniel mantenía haciendo, siendo obediente, manteniéndose firme a la fe de Dios, a la ley de Dios, y más para variar, tenía el Espíritu Santo Daniel. Confiaba plenamente en Dios, no tenía duda, porque él claramente lo aclara y lo afirma, dice, Rey, tú sabes que yo soy inocente delante de ti, e inocente delante de Dios. Pero ¿cómo te crees tú ahora para con el Señor? ¿Eres culpable o inocente? Si ves que hay culpabilidad en ti, libérate. Deja de hacer lo malo. Deja ese mal. Deja ese vicio. Deja ese pecado. Deja esa mundanalidad, esa vanidad, esa ambición, esa avaricia, esa lujuria que no te va a llevar a nada. Quizás podamos amontonar riquezas en la tierra, tener todo aquí en la tierra, pero de nada nos va a servir si se pierde nuestra alma a causa de la riqueza en la tierra. Gloria a Cristo. Vemos un ejemplo genuino, vencedor, victorioso, triunfante. El ejemplo de Daniel para nosotros. Pero no tarda la prueba que viene sobre la tierra. A ver, retrocedamos. Volteamos los hechos de Daniel. Si Daniel no tenía el Espíritu Santo, si Daniel era ladrón
como los demás sátrapas. Si Daniel era mentiroso, si Daniel hacía cosas malas entre los sátrapas, sus compañeros, sus enemigos, el Señor hubiera mandado el Señor sus ángeles para cerrar la boca de los leones. A ver, hazte esa pregunta. Pues no. Si Daniel fuera desleal, si Daniel fuera un hombre que hace cosas malas como hoy en día, robando, matando, adulterando, fornicando, mintiendo, envidiando, murmurando, hablando mal del prójimo, fabricar mentiras, fabricar falso contra sus hermanos, inventar mentiras, que Dios me dijo, que Dios me habló, y puras mentiras, puras vanidades. No puede pasar un hombre así, una mujer así, en la prueba que viene sobre la tierra. Porque vemos 4 y 5 cualidades esenciales de Daniel. 1. Tenía el espíritu superior, era fiel, no hacía cosa mala, oraba a Dios de 3 a 4 veces al día, y Daniel confirmaba que era inocente delante del rey y delante de Dios. Son 5 cualidades importantes. ¿Tú cómo estás con Dios? Mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado con todo el amor de Dios, mi amigo, mi amiga, ¿tú cómo estás? Busquemos de Dios sinceramente hoy en día. Ciertamente, como decía yo al comienzo, hemos oído muchas cosas lo que viene sobre la tierra. No que se va viene una oscuridad, o que viene guerras, o que viene grandes males, o que viene muchas cosas por el mismo ley de gobierno. Pero venga lo que venga, mi amado hermano, venga lo que venga, mi amada hermana, si tú estás bien con Dios, ni un cabello te mueve como Daniel. Ahí vemos a Daniel, se enteró del edicto que habían fabricado sus enemigos, porque lo querían acabar, porque lo querían tirar, inventaron cosas como cómo hacerlo caer. Pero al enterarse Daniel de ese edicto, él no tuvo miedo, él no se turbó, él no hizo cosas, al contrario, él se arrodilló y mejor dejó abiertas sus ventanas, que se veía al palacio del rey o a las oficinas de los demás sátrapas, para que vieran que Daniel estaba haciendo lo que ellos habían promulgado, que Daniel estaba haciendo lo contrario, no respetando lo que ellos habían edicto, haciéndolo firmar y confirmar el rey. ¿Por qué hizo eso Daniel?
aquí surgen muchas preguntas. Es porque Daniel estaba firme. Es que Daniel sabía que tenía la confianza de Dios. Daniel sabía que tenía el Espíritu Santo. Daniel sabía que Daniel estaba con el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Decía yo al comienzo, hoy en día muchos dicen, tengo el Espíritu Santo. Tal vez lo tengas y tal vez no. Pero viene el día en que tú seas probado. Muchos dicen, Dios me habló, Dios me dijo así. No te preocupes, te crean o no te crean, pero viene el día en que serás probado lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos especifica, diciendo nuestro Señor Jesús, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay que tener cuidado en eso, mi hermano, mi hermana. Con el amor de Dios, pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios inteligencia, pidamos a Dios que nos ayude a limpiarnos de toda maldad. Si vemos que hay algo malo en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en lo que hacemos, en lo que recibimos, en donde caminamos, que Dios nos transforme, que Dios nos controle, que Dios tome el control de nuestra vida para llevarnos a la victoria. Porque si Dios no nos conduce, porque si Dios no nos orienta, si Dios no nos da la guía de cómo continuar, de cómo llegar a la meta, de cómo llegar a obtener la victoria, no podemos llegar en ningún lado. Por eso es muy necesario, es muy importante el Espíritu Santo. Es muy importante la intervención del Espíritu Santo, la intervención de la unción divina de Dios. Tal vez ya viste que Dios te guiaba, pero el Señor como que dejó de guiarte. Hay muchos casos así. Hay muchos hermanos y hermanas. Tristemente vemos, antes le servían a Dios, recibían una corrección, una enseñanza divina, el Espíritu Santo audible o en revelación o en sueño. En muchas maneras Dios se manifiesta. En muchas maneras el Espíritu Santo, muchas formas te habla. Pero cuando el Espíritu Santo te habla de la Escritura, te habla de la preparación de tu fe, de tus cualidades, corregirte, amonestarte, exhortándote, consolándote. Porque 3 cosas principales hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te exhorta, el Espíritu Santo te edifica, el Espíritu Santo te consuela. 3 factores principales. Porque muchas veces hoy en día vemos muchos diciendo que el Espíritu Santo le habla, pero están en pecado. Están haciendo lo malo. Eso es mentira. Cuando el Espíritu Santo te guía, cuando el Espíritu Santo te habla, te corrige primero. Él te hace una buena persona. Él te hace un buen hombre, una buena mujer. Él te hace obediente, temeroso de Dios. Porque el Espíritu Santo no puede hacer lo malo. No puede inducirte a hacer lo malo. Al contrario, Él te controla de hacer lo malo. Él te impide hacer lo malo. Esa es una guía.
Esa es una señal si tienes el Espíritu Santo. Ahí vimos la Escritura. ¿Quién impedía a Daniel de no hacer lo malo? El Espíritu Santo. ¿Quién inducía a Daniel a orar 3 a 4 veces al día? El Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es hacer las cosas de Dios, no es hacer las cosas del mundo. Porque hoy en día, como digo, muchos se han levantado diciendo que tiene el Espíritu Santo, que le habla el Espíritu Santo, pero está en pecado, toman cerveza, van a las fiestas paganas, van a las fiestas mundanas, tiene 2 mujeres, es adúltero, es fornicario, es fornicaria, es adúltera. No es su marido que tiene, no es su mujer que tiene. ¿Y cómo está eso? Entonces es un espíritu falso. Porque el Espíritu de verdad corrige. El Espíritu de verdad te guía lo que está escrito. No es el Espíritu Santo que te guíe a hacer lo malo, que te guíe a hacer lo indebido. Al contrario, el Espíritu Santo es obediente a Dios. Es la obediencia a Dios. Por eso hay que tener cuidado. Vemos el ejemplo de Daniel. Daniel, ¿cómo sabemos que Daniel tenía el Espíritu Santo? Ahí vemos. Porque Daniel no hizo nada malo. Era fiel. No hacía nada malo. Era inocente delante de Dios y delante de los hombres. Entonces tenía esas claridades a Daniel. Entonces ahí detectamos, ahí visualizamos, vemos que Daniel tenía el Espíritu Santo. Pero hoy en día, ¿cómo puedes distinguir un hombre de Dios o una mujer de Dios que tiene el Espíritu Santo? Ahí están las cualidades. Pero si alguien te está diciendo que tiene el Espíritu Santo, pero está en pecado, te está mintiendo. Hay que tener mucho en cuenta en ese sentido, en ese aspecto. Porque hoy en día se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos cristianos, muchos falsos maestros, falsos hermanos, falsos pastores. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Pero por qué razón o motivo? También la misma palabra se está cumpliendo. ¿Por qué pasa eso? Porque muchos no aceptan lo que la Escritura dice. O porque no le gusta la exhortación, no le gusta las disciplinas escritas a la palabra de Dios. ¿Pero qué estamos buscando? Estamos buscando para que nosotros podamos pasar el trazo que el Señor nos ha puesto que nosotros tenemos que atravesar. Si tenemos que atravesar desierto, tenemos que atravesar desierto. Si tenemos que atravesar el mar, tenemos que atravesar el mar. Esa es la cuestión de Dios. No es como nosotros queramos. Porque cuando nosotros no nos gusta lo que Dios ordena o lo que Dios manda que nosotros hagamos, entonces no queremos pasar por lo que Dios nos quiera hacer pasar. Pero viene la prueba. Viene en que cuando nosotros seamos probados. Entonces aquí estamos en el Antiguo Testamento. Pero mencionaba hace un momento en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Para no estar diciendo palabras nada más. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10 dice, alabado sea Dios, por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, ahí está, hay una coma ahí, por cuando ha guardado la palabra de mi paciente. Entonces ahí está una clave. Si tú estás guardando la palabra, ¿qué quiere decir guardar? Porque muchos no lo entienden.
Muchos dicen, están en pecado, están haciendo lo que ellos quieren, lo que a ellos les place. Ellos dicen, Dios nos va a guardar cuando venga esa prueba. No todos van a guardar Dios. Los va a guardar los que son obedientes. Los va a guardar los que obedecen la palabra. Los va a guardar los que están guardando su palabra. Los va a guardar los que están siendo lo que Dios está mandando hacer. Porque dice, por cuando has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces vamos a ver qué quiere decir guardar. Guardar quiere decir obedecer, consagrar, honrar, reverenciar, amar, obsequiar, servir, anunciar. La palabra guardar, para tomar un punto específico, es obedecer. Si tú estás obedeciendo la palabra, si yo estoy obedeciendo la palabra, entonces tengo derecho de ser guardado en la prueba que viene sobre la tierra. Si tú estás guardando la palabra, si tú estás obedeciendo la palabra, tienes derecho de ser guardado por Dios en la prueba que viene sobre la tierra. Porque así dice, continuamos. Dice, yo también te guardaré, dice, ahí está la promesa de Dios. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces muchos se confunden por esta palabra. He oído a algunos pastores diciendo, no, es que en el mundo vienen las pruebas para los mundanos, para los que no creen. No, eso es mentira. Aquí dice sobre todo, sea cristiano, no cristiano, sea creyente, no creyente, se llame como se llame su iglesia, se llame como se llame su movimiento, tenga el título que tenga, se llame como se llame, sea evangelista, sea pastor, sea ministro, sea obispo, tenga el cargo que tenga. Eso no tiene que ver. Lo que tiene que ver aquí, si estamos guardando la palabra. Viene la prueba. Viene una grande prueba sobre la tierra. Si aquí, en el día de mañana pasado, yo no sé, como muchos están anunciando eso de la oscuridad, a ver qué va a pasar. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? ¿Cómo pasó el del COVID? ¿Cuántos hermanos quedaron confundidos en ese COVID? Una prueba ahí. Muchos se llevaron el COVID. Muchos se enfermaron de COVID. No pudieron hacer nada. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Mira, hay que estar preparado. ¿Pero cómo? Guarda la palabra. Sé obediente. Deja lo malo. Deja la inmundicia. Deja la mundanalidad. Deja el adulterio. Deja la fornicación. Deja el pecado. Deja lo que a Dios no le agrada. Eso es guardar la palabra. Si tú estás guardando la palabra, cuando venga la prueba sobre la tierra, Dios también te guardará a ti, porque te está prometiendo en esta palabra. Yo no lo estoy inventando. Es para ti, para mí. Para mí primero. Si yo guardo la palabra, Dios también me guardará en la prueba que viene sobre la tierra. Pero si no estoy guardando la palabra, ay de mí. No voy a pasar esa palabra. Así de simple. Porque está escrito.
Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Seamos fieles, mis amados hermanos. Hay que reflexionar. Hay que despertemos en estos tiempos. Viene tiempos difíciles, días difíciles. Vienen persecuciones, vienen enfermedades, sequías espirituales. Viene ley para impedir esto. Vienen no sé qué tantas cosas vienen. Pero lo que está escrito, viene persecución. Viene enemistad contra Dios para eliminar el culto. Primeramente el Señor, si nos presta tiempo, nos presta vida, un día vamos a estudiar en esa parte, que viene algo contra la ley de Dios, la ley divina. Lo quieren eliminar, pero no lo podrán. Por eso te invito en el nombre de Jesús. Busca la presencia de Dios. Busca el Espíritu Santo. Hasta que seas bautizado del Espíritu Santo, busca la presencia de Dios. Hasta que el Señor te dé la señal de que tú tienes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que triunfa. El Espíritu Santo es el que da sabiduría. El Espíritu Santo es el que da la enseñanza de la palabra. El Espíritu Santo es el que quita miedo, el que te prepara, el que te hace buen hombre, el que te hace buena mujer, el que te hace triunfador, el que te quita el miedo, el que te prepara, el que te da inteligencia, el que te da poder, el que te da todo lo que tú necesitas para seguir avanzando en el camino de la salvación, a la enseñanza de la palabra de Dios. Te invito en el nombre de Jesús, busca de la presencia de Dios, busca de que tú seas poseído del Espíritu Santo, no seas poseído del mundo, no seas poseído del pecado, no seas poseído del enemigo, sino que seas poseído del Espíritu Santo. Te invito en el nombre de Jesús. Ora, sigue orando, aumenta tu oración, aumenta tu tiempo de leer la Escritura. Lee la Escritura. Ponte a cuenta con el Señor. Pídele perdón a Dios. Dios te perdona. Es el tiempo. Dios te va a limpiar. Dios te va a usar. Dios tiene planes especiales para contigo. Dios es bueno. Dios es misericordioso, Dios es Dios de amor, es Dios de misericordia, es Dios de oportunidades, como dice la palabra. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto, bendiciones y saludos especiales a los que van a escuchar esta transmisión y esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón de compartir, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean bendecidos. Aleluya. Amén.